Un final perfecto, de John Katzenbach. Capítulo 27. Pelirroja 1 sujetaba en las manos una lista muy breve. Haz esto, después haz lo otro. Karen no tenía la más mínima confianza en lo que había planeado pudiera funcionar, y a la vez tenía confianza total en que todo funcionaría. Oscilaba entre dudas y creencias contradictorias, como si fuera una bala perdida que se desvía a rebotar en una superficie de acero reluciente. Estaba sentada al volante de un coche alquilado, un Chevrolet de 4 puertas de un gris indefinido que su enfermera, por encargo de ella, había alquilado esa mañana. Había intercambiado las llaves con la enfermera antes de pedirle que le hiciera un favor imaginario en su coche. La joven se había sorprendido un poco, especialmente cuando Karen le puso su abrigo y gorro de lana sobre el cabello rubio. Karen pensó que había tenido suerte. Las enfermeras estaban acostumbradas a seguir a regañadientes las instrucciones de los médicos, por muy locas, tontas o misteriosas que éstas fueran. Parece que su enfermera se había quedado conforme con la críptica explicación. Creo que el chico con el que ya corté me sigue y quiero evitar un enfrentamiento desagradable. La enfermera tenía mucha experiencia con una lista interminable de malos novios, así que para ella todo esto parecía tener sentido, aunque fuera de una manera un tanto extraña. Se había marchado de buen grado en el coche de Karen en la dirección contraria, para así dejar que la doctora saliera de la consulta sin ser vista, o eso imaginaba ella. Karen era consciente de que en algún momento en los últimos días había llegado a pensar que el lobo feroz siempre la vigilaba. Daba igual el lugar o la hora. Había otorgado al lobo feroz capacidades sobrehumanas. Él no necesitaba ni dormir, ni comer, ni beber. Se podía tornar invisible o elevarse en el cielo como un halcón a la caza de su presa. Podía seguir su rastro como el lobo que era, al percibir su olor en la brisa más ligera. Pero esta tarde esperaba que siguiera a la persona equivocada. Miró al exterior, al mundo que la rodeaba, a través de los cristales empañados de las ventanas. Está sola, se dijo para tranquilizarse. El coche alquilado estaba estacionado en una calle oscura y desierta, no muy lejos de unos almacenes decrépitos que en su momento albergaron fábricas textiles e industrias manufactureras, pero ahora tenían las ventanas cubiertas de tablas, estaban cercados con verjas de tela metálica y sobre la entrada se extendían alambrados oxidados. Muestras de grafiti deslucían las paredes. Hacía casi media hora que había pasado algún vehículo por su lado y nadie había deambulado por la acera agrietada y desgastada. Era una zona de la ciudad abandonada, triste y solitaria, desasosegante, con la creciente oscuridad. Parecía un plato de Hollywood para una escena de asesinato. Las paredes descoloridas del ladrillo rojo de los edificios adyacentes estaban manchadas de mugre y la lluvia fría caía sin clemencia sobre el empedrado negro. El farol de luz amarilla poco servía para disipar la creciente oscuridad. Karen estaba estacionada en un lugar que clamaba vacuidad y decreptitud, como si alguna enfermedad le hubiera quitado toda la vida. Era el tipo de lugar donde nada bueno parecía posible. Sin embargo, para el mejor lugar para lo que debía hacer, miró el reloj. Por un instante le invadió una tristeza informe. No formó en su mente las palabras «sucede ahora», pero podía sentir que el pulso se le aceleraba. Sara estacionó el coche en una parada de autobús donde estaba prohibido estacionarse y se aseguró de que bloqueaba de forma ilegal el espacio con toda tranquilidad. Durante un instante cerró los ojos. Le daba miedo mirar por la ventanilla del lugar al que había llegado. Era la primera y única vez que se había acercado al cruce de calles que había destrozado su vida de forma tan repentina.
Sin embargo, no había duda de que era el único lugar para dejar lo que pretendía dejar atrás. La ubicación sería tan elocuente como cualquier mensaje final que pudiera escribir. Con rapidez, con la cabeza gacha y dando la espalda a la intersección, se deslizó por detrás del volante y se dirigió más allá de la parada donde la gente esperaba la llegada del autobús cuando hacía mal tiempo. Como esperaba, estaba vacía. Al otro lado de la acera, detrás de la parada del autobús, había un roble grande que ofrecía sombra y protección en verano. Sara miró las ramas desnudas. Aquel día seguro que estaban completamente en flor, montones de hojas verdes, hojas que susurrarían con la brisa. Un lindo sonido que con calma recuerda a las personas los días bonitos que están por venir, pensó. Sara llevaba un bolso grande. Mientras caminaba hacia el árbol, sacó de un tirón un martillo pequeño y algunos clavos. Puso una mirada decidida, de operaria, y sacó una fotografía brillante de 8x10 de su esposo, su hija y ella, tomada un año antes de que murieran. Con cuidado la había cubierto de plástico transparente para protegerla de la fina lluvia que caía. Clavó la fotografía en el tronco, a la altura de los ojos. Con rapidez, sacó del bolso un sobre rosa grande. El sobre estaba dentro de una bolsa de plástico transparente e impermeable. Lo clavó directamente debajo de la fotografía, con 2 clavos para asegurarse de que no cayera al suelo. El martilleo sonaba como los disparos de una pistola que se disipan en la oscuridad de la noche. El exterior del sobre tenía un sencillo mensaje escrito con tinta roja en letras grandes. Entregar a la policía. No es muy educado, pensó, ni siquiera un por favor o gracias. Se dio media vuelta y dirigió una rápida mirada hacia la intersección. Se detuvo de repente como hipnotizada. De pronto empezó a respirar con jadeos cortos e intensos. Venían por esa dirección. El camión cisterna aceleró en el semáforo. Seguramente se estaban riendo cuando sucedió. Puede que él estuviera cantando. Siempre le gustaba cantarle a nuestra hija cuando iba en el coche. Era una tontería, se inventaba las letras de las canciones. Pero ella no paraba de reír, porque no había nadie en todo el mundo más gracioso que su papá. Sara se ahogaba. Le pareció poder oír el chirrido de las ruedas y el terrible estruendo del impacto y del metal retorciéndose. Era una explosión de recuerdos y las manos le temblaban, y no lograba controlar el temblor. Era como si de repente le hubieran cortado todos los músculos del cuerpo. Se desplomó sobre las rodillas como una suplicante en una iglesia, sin parar la vista del lugar donde todas sus esperanzas habían muerto. Levantó involuntariamente las manos y se cubrió el rostro. Por un momento las mantuvo ahí, como si jugara a las escondidas. Tuvo el terrible pensamiento de que no volvería a ser capaz de moverse nunca más. En ese mismo instante oyó una voz firme que no reconoció inmediatamente y que le gritaba en su interior: «Hazlo, Sara, hazlo ya». Le costó un gran esfuerzo obligarse a levantarse. Notaba que el pulso se le aceleraba. Todavía sentía las piernas débiles. Sabía que su rostro mostraba palidez de un infartado. Primero dio un paso, después otro, mientras daba la espalda a todas sus penas. Al principio avanzó tambaleante, poniendo un pie delante del otro como un borracho, para agarrar el ritmo. Después empezó a correr, aterrorizada, embargada por el miedo, pero ganando velocidad con cada zancada, y la certeza de que no le quedaba otro camino, Sara se adentró corriendo a la creciente oscuridad. Sentía la húmeda llovizna en las mejillas. Al menos eso creía que era. También podrían haber sido lágrimas. Para ella no cambiaba nada. Sentía como si estuviera gritando: «Adelante, adelante, adelante», pero los únicos sonidos que la rodeaban era el ruido urgente que sus pies emitían al chocar contra la calzada. Recorrió una cuadra, seguida de otra. No intentó controlar el ritmo, corría a toda velocidad. Apenas veía los edificios que dejaba atrás. «Encuentre el río», pensó.
Corriendo desesperadamente con todas sus fuerzas, intentando dejar todos los recuerdos atrás, avanzó como con una exhalación. La acera se estrechaba ligeramente cerca del puente, pero caminó hasta el final. Entonces se detuvo jadeando. El puente tenía 4 carriles y se extendía por una parte del río situada junto debajo de la catarata Western Falls. Cerca había una planta de tratamiento de aguas residuales que utilizaba la corriente natural del río para ayudar a depurar las aguas. El agua era oscura, veloz, turbulenta y peligrosa. Más de un pescador, mientras pescaba en el trecho río arriba, había resbalado y se había ahogado en la fuerte corriente producida por las necesidades de la planta y por la caída de 6 metros creada por la naturaleza y ayudada por los ingenieros de principios del siglo. Para la planta apenas y funcionaba, y las industrias que habían surgido a su alrededor habían cerrado, de manera que ahora lo único que parecía tener vida eran las aguas negras, arremolinadas y crecidas por la lluvia. Incluso la pequeña valla que se suponía que tenía que evitar que la gente se acercara demasiado al peligro estaba deteriorada. Una señal amarilla descolorida advertía al transeúnte de los riesgos. No muchas personas utilizaban el paso al lado del puente. Era un buen lugar para que una persona consumida por la desesperación muriera. Sara se inclinó e intentó recuperar el aliento. De repente levantó la vista. Pronto, pensó. Ahora, en cualquier momento, Pelirroja 2, había llegado la hora. 14 puntos, 8 tiros fallidos, un par de asistencias y hemos ganado por 11. Pelirroja 3 se había sentado sola en el asiento habitual, en la parte trasera de la furgoneta de la escuela. Incluso después de su sólida, casi espectacular aportación a la victoria del equipo, la seguían dejando sola en el viaje por carretera. Le habían dicho los rutinarios buen partido y bien jugado, y dado unas cuantas palmadas inmediatamente después, pero para cuando el vapor de las regaderas en el vestidor del equipo visitante se había disipado y se habían peinado los rizos mojados, Jordan ya había regresado a su habitual estatus de marginada, y eso era con lo que había contado. Estaba sentada en la última fila con el rostro pegado al cristal en la ventanilla. Notaba el frío contrafrente, pero tenía calor y estaba sudorosa. Las otras chicas del equipo estaban entretenidas en varias conversaciones. El entrenador y su ayudante estaban en los 2 asientos delanteros. Jordan había jugado en esa escuela media docena de veces desde que había entrado en el primer equipo. Conocía la ruta que recorrería la furgoneta de regreso a la escuela. Sabía lo que tardarían en llegar y las calles por las que pasarían. Había adoptado una expresión triste y absorta, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar, cuando en realidad estaban clavados en lo que veía en el exterior. En el semáforo giraremos a la derecha. 5 minutos, tal vez menos. Notaba el cuerpo rígido por la tensión. Los músculos del brazo estaban tensos y las piernas parecían cintas estiradas al máximo. Parecía la ansiedad que llenaba el vestidor antes de un partido importante. Todo depende de ti, siempre ha dependido de ti. La duda se fue apoderando de ella, instalándose junto al miedo. No se detendrá, no hasta que hayamos muerto todas. Jordan despegó los ojos de la ventanilla, examinó a los otros pasajeros de la furgoneta. El entrenador iba al volante y conducía lentamente y con cuidado, porque la aparatosa furgoneta era difícil de manejar en las autopistas resbaladizas. El ayudante revisaba la hoja de estadística del partido y utilizaba la luz de la salpicadera para leer cifras. Sus compañeras de equipo seguían hablando sobre chicos, fiestas, clases, exámenes, música, trabajos y todas las cosas típicas que ocupan los adolescentes. Hablar sobre nada y sobre todo a la vez, pensó Jordan. Volvió a dirigir la mirada a la ventanilla. Giramos a la izquierda, pasamos los departamentos y bodega donde seguramente venden drogas escondidas junto con otros productos alimenticios a un buen precio o precio excesivo. Hay una señal de stop en la que se detendrá solo un momento, porque este atajo nos lleva por un barrio muy malo de la ciudad
y además la furgoneta está llena de niñas blancas ricas, lo que en potencia es una mala combinación. Así que acelerará un poco incluso con lluvia, subirá por la calle hasta pasar los almacenes abandonados y después se irá por el puente. Apretó los dientes. Era como si fuera capaz de ver todo lo que iba a suceder en segundos antes de que ocurriera. Podía sentir la presencia del lobo feroz, como si estuviera sentado a su lado, respirando profundamente junto a su oreja. El ruido del motor aumentó cuando la furgoneta agarró velocidad. «Ahora», exclamó Jordan para sí mismo. «Hazlo ahora». Respiró hondo y entonces soltó el aire con un potente grito a pleno pulmón, aterrorizado y cargado de pánico que explotó en el espacio reducido de la furgoneta. Sara miró por última vez la calzada y saltó a la valla. Dudó sobre las aguas negras arremolinadas. «Adiós a todo, pelirroja 2», se dijo. La furgoneta viró descontrolada por el carril vacío. El entrenador conductor a punto estuvo de perder el control por el penetrante chillido que venía de la parte trasera. Jordan se había incorporado un poco. Agitaba los brazos y apuntaba frenéticamente a través de la ventanilla a la progresiva negrura del anochecer. ¡Ha saltado! ¡Ha saltado! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Dios mío! La señora que estaba ahí, en el puente, he visto cómo saltaba. El entrenador consiguió dominar la furgoneta hasta frenarla y encender las luces de emergencia. «No se muevan del sitio», gritó. El ayudante del entrenador forcejeaba con su cinturón de seguridad e intentaba abrir la puerta. «¡Que alguien llame al 911!», gritó mientras salía por la puerta y corría hasta la barrera de hormigón en la lateral del puente para examinar la negra extensión del agua que fluía. Las otras chicas gritaban de manera incomprensible, en una algarabía de miedo y pánico, estirando el cuello en dirección que Jordan señalaba. Una de ellas había agarrado un celular de una mochila y marcaba frenéticamente un número para pedir ayuda. Jordan de repente se desplomó en el asiento. La cabeza todavía pegada al cristal gemía y sollozaba de forma incontrolada. Emitía sonidos de desesperación profundos y guturales mezclados con «¡Lo he visto! ¡Dios mío, lo he visto! ¡Ha saltado, ha saltado! ¡La he visto saltar!». Capítulo 28. La señora del lobo feroz estaba extrañamente familiarizada con la turbulenta sensación que sacudía sus sentimientos. Era la ridícula esperanza de que todo volviera a ser como era, enturbiada por la certeza de que nada volvería a ser como antes. Había pasado por la enfermedad que había amenazado con robarle la vida. Había experimentado la fría creencia de que su propio cuerpo estaba a punto de traicionarla, y se había enfrentado a la idea de que la muerte inminente la esperaba. Y había sobrevivido. Sin embargo, no estaba segura de poder sobrevivir a lo que la esperaba ahora. ¿Puede matarme la verdad?, se preguntaba. Sabía la respuesta a esa pregunta. Claro que sí. Se le llenó la cabeza de advertencias furibundas. «Idiota, idiota, idiota. Nunca debiste abrir la puerta del estudio. Antes de hacer esa estupidez eras feliz. Nunca abras una puerta cerrada con llave, nunca». Al otro lado de la habitación, el lobo feroz examinaba el correo y descartaba casi todo el cubo de plástico que utilizaban para el reciclaje, haciendo una mueca en la factura ocasional que parecía entre folletos, catálogos y cartas que ponían «importante» en el sobre, pero que en realidad eran señuelos para nuevas tarjetas de crédito o peticiones para donaciones a partidos políticos o para buenas causas. La señora del lobo feroz se dio cuenta de que su marido guardaba algunas de esas cartas. Sabía que hacía pequeñas donaciones para investigación sobre cáncer y enfermedades cardiovasculares. Se trataba de unos pocos dólares aquí o allá, donaciones que le hacían bromear y decir: «Solo intento asegurarme de que iremos al cielo». No estaba segura de que el cielo todavía fuera una posibilidad para cualquiera de los dos. «¿Quieres que veamos un poco de la tele?», preguntó el lobo feroz cuando, con una floritura,
Tiró la última carta inútil a la basura. La señora del Lobo Feroz sabía que la respuesta habitual era sí, a la que le seguía que cada uno se sentara en su asiento habitual y con el control le cambiara todos los canales de siempre hasta encontrar los programas usuales. Había algo maravillosamente reconfortante, casi seductor, en la idea de que con solo decir sí y colocarse suavemente detrás de su marido, las cosas volverían a ser como antes, con palomitas. Albergaba muchas dudas, gran parte de su ser insistía en callar. Hubiera pasado lo que hubiera pasado y dejar que todo volviera inexorablemente a la vida que la había hecho tan feliz. Pero una pequeña parte de su ser se daba cuenta de que no había nada en el mundo más pernicioso que la incertidumbre. Había pasado por ello con la enfermedad y ahora se preguntaba si alguna vez podría volver a tomar la mano de su marido y estrecharla en la suya sin que se llenara de dudas persistentes y aterradoras. Y mientras ese debate se lidiaba en su interior y hacía que casi se mareara por la ansiedad, oyó que decía: «Tenemos que hablar». Era como si alguien hubiera entrado en el salón y otra señora del Lobo Feroz hablara en voz alta. En un tono de voz siniestro y teatral, muy dramático, quería gritarle a esa intrusa: «Mantén la boca cerrada. ¿Y cómo te atreves a inmiscuirte entre mi marido y yo?» El Lobo Feroz se volvió con lentitud hacia ella. «¿Hablar?», preguntó. «Sí». «¿Sucede algo? ¿Te encuentras mal? ¿Tengo que llevarte al médico?» «No, estoy bien». «Qué alivio. ¿Tienes algún problema en el trabajo?» «No». «Bien, de acuerdo. Hablemos. Será otra cosa, supongo. ¿Qué te pasa?» Parecía tan solo ligeramente confundido. Se encogió de hombros e hizo un gesto en su dirección, como invitándola a continuar. La señora del Lobo Feroz se preguntó qué aspecto tenía su rostro. Estaba pálida, estaba surcado por miedos. ¿Le temblaba el labio? ¿Tenía un tic en el ojo? ¿Por qué no veía angustia que ella sabía que llevaba como traje llamativo de vivos colores? Pensó que era incapaz de respirar. Se preguntó si se iba a ahogar e iba a desplomarse en el suelo. «Yo...» Se calló. «¿Sí? ¿Tú qué?», respondió el Lobo Feroz. Todavía parecía no darse cuenta de la terrible agonía que invadía a su mujer. «He leído lo que estás escribiendo», añadió. La amplia sonrisa se borró rápidamente del rostro de su marido. «¿Qué?». «Dejaste las llaves del estudio cuando cambiamos de coche la otra noche. Entré y leí algunas páginas en la computadora». «Mi nuevo libro», repuso. Ella asintió con la cabeza. «No tenías que haberlo hecho», declaró el Lobo Feroz. El timbre de su voz había cambiado. Ya no tenía un tono divertido. Este había sido reemplazado por un tono uniforme y monótono, como una sola nota disonante en una melodía de piano desafinada que se toca una y otra vez. Había esperado que gritara indignado e iracundo. La ecuanimidad de su voz la asustaba. «Mi estudio, mi trabajo me pertenecen. Es algo privado. No estoy preparado para enseñárselo a nadie, ni siquiera a ti». La voz de la señora del Lobo Feroz quería decir «perdóname» o «lo siento». De repente se sentía confusa. No estaba segura de quién de los dos había hecho algo peor. Ella por violar el espacio y él porque quizá fuera un asesino. Pero se tragó todas sus disculpas como si fuera leche agria. «¿La vas a matar?», preguntó. Le parecía increíble que hiciera esa pregunta. Se había pasado de directa. Si él contestaba que sí, ¿qué significaría para ella? Si decía no, ¿cómo podía creerle? Él sonrió. «¿Qué crees que voy a hacer?», preguntó. El timbre de su voz había cambiado de nuevo. Ahora hablaba como alguien que está repasando la lista de compras. «Yo creo que tienes intención de matarlas. No entiendo por qué». «Puede que saques esa conclusión de lo que has leído», repuso. «¿Son 3?», empezó la pregunta, pero se detuvo porque no estaba segura de cuál debía hacer. «Sí, 3.
Es una situación única, contestó a algo que ella no había preguntado. La doctora Jackson y esa chica de mi escuela, Jordan. Y otra más, añadió interrumpiéndola. Se llama Sara. No la conoces, pero es especial. Las tres son muy especiales. Esta palabra especial le parecía errónea, pensó, pero no sabría decir cómo o por qué. Negó con la cabeza. No la entiendo, prosiguió. No la entiendo en absoluto. ¿Hasta dónde has leído?, inquirió. La señora del lobo feroz dudó. La conversación no se desarrollaba como ella había pensado. Había hablado cara a cara con su marido y le había preguntado si era un asesino, y esto tendría que haberlo declarado todo. Sin embargo, ahora hablaban sobre palabras. Solo un poco, contestó. Quizá una página o dos. ¿Eso es todo? Sí, la señora del lobo feroz sabía que era la verdad, pero daba la sensación de ser una mentira. Así que en realidad no sabes de qué trata el libro, ¿no? Ni lo que intento conseguir, ni en qué contexto. Si te pregunto sobre el argumento o sobre los personajes o sobre el estilo, no serías capaz de contestarme, ¿verdad que no? La señora del lobo feroz negó con la cabeza. Tenía ganas de llorar. Trata de asesinatos. Todos mis libros tratan de asesinatos. Sobre eso escriben los escritores de novela negra o de misterio. Pensaba que te gustaban. Este comentario, que incluso podría ser una crítica, dio en el blanco. Claro que me gustan, ya lo sabes, contestó. Parecía como si lo que pronunciaba fuera un ruego. Lo que quería decir era: esos libros fueron los que nos unió. Esos libros me salvaron la vida. Pero solo has leído, ¿qué es lo que has dicho? ¿Un par de páginas? ¿Y crees que sabes de lo que trata el libro? No, claro que no. ¿Te das cuenta de que ese manuscrito tiene varios cientos de páginas que no has leído? Sí. Si coges una novela de espías de John le Carré, por ejemplo, y lees 2 o 3 páginas al azar por en medio del libro, ¿crees que podrías decirme de qué trata? No. ¿Sabes siquiera si mi novela está narrada en primera o tercera persona? Parecía en primera persona. Hablaba sobre un asesinato. Él la interrumpió. ¿Yo o mi personaje? De nuevo tenía ganas de llorar. Tenía ganas de sollozar y de tirarse al suelo porque no sabía la respuesta. Una parte de ella temía que fuera tú y otra parte rogaba que fuera tu personaje. No lo sé. Es todo lo que fue capaz de decir. Pronunció las palabras en una especie de lamento. ¿No confías en mí?, preguntó. Al final las lágrimas empezaron a empañar los ojos de la señora del lobo feroz. Claro que confío en ti, repuso. ¿Y no me quieres?, preguntó. Esta pregunta la afectó sobremanera. Sí, repuso con voz ahogada. Ya sabes que sí. Entonces no veo cuál es el problema, añadió. A la señora del lobo feroz le daba vueltas la cabeza. Nada sucedía como había pensado. Las fotografías de la pared, los horarios, los diagramas y después las palabras que he leído. Esbozó una sonrisa bondadosa. Todo junto te ha hecho imaginar una cosa. Ella asintió con la cabeza. Sin embargo, la verdad puede ser totalmente diferente, terminó su declaración. Movía la cabeza arriba y abajo en señal de asentimiento. Así que continuó hablando con voz suave, casi con las palabras sencillas que uno utilizaría con un niño. Todo lo que viste te preocupó, ¿no? Sí, se inclinó en el asiento. Pero soy escritor, prosiguió, con una amplia sonrisa en su rostro. Y a veces, para dejar volar la creatividad, tienes que inventar algo real, algo que parezca que está sucediendo delante de tus ojos. Algo más real de lo real, supongo. Es una buena manera de decirlo. Ese es el procedimiento. ¿Crees que sea así? De nuevo temía ahogarse. Supongo que sí, repuso lentamente la señora del lobo feroz. Se secó algunas de las lágrimas en el rabillo del ojo. Quiero creer, empezó a decir, pero se detuvo bruscamente. Volvió a respirar hondo. Se sentía como si estuviera debajo del agua.
Piensa en los grandes escritores, Hemingway, Faulkner, Dostoevsky, Dickens, o los escritores actuales que más o menos nos gustan como Grisham o Connolly o Thomas Harris. ¿Crees que eran diferentes? No, contestó dubitativa. Lo que quiero decir es que, ¿cómo inventas a un Raskolnikov o a un Hannibal Lecter si no te metes completamente en su piel, si no piensas como ellos, si no actúas como ellos, si no dejas que se conviertan en parte de ti? El lobo feroz no parecía que quisiera una respuesta a su pregunta. Su esposa se sintió zarandeada de un lado a otro por la incertidumbre. Lo que le había parecido tan obvio y aterrador cuando invadió su estudio, ahora parecía algo diferente. Cuando leyó la novela que estaba escribiendo, ya se había acercado a ella con sospechas o de forma ingenua e inocente. De pronto se recordó sentada en la consulta médica austera y estéril, escuchando los complicados tratamientos y los programas terapéuticos, aunque en realidad solo oía las pocas posibilidades que tenía de vivir. Le parecía que toda esta conversación era igual. Tenía dificultad para oír cualquier cosa que no la reconfortara, aunque todo parecía volverlo más complejo. Pero al mismo tiempo la señora del lobo feroz apenas tenía un poco de certeza. Una sola voz aterrorizada gritaba en su interior y al final cedió y formuló la atrevida pregunta: ¿has matado a alguien? Hubiera deseado poder convertir esta pregunta en una exigencia, como un fiscal cargando una ira justificada e insistencia en la verdad en un juicio de ficción, pero sentía que se deshacía. Qué fácil era ser dura y firme en la escuela con todas las peticiones estúpidas de adolescentes egoístas y privilegiados. Ser dura con ellos no era un reto. Esto era distinto. ¿Crees que he matado a alguien?, preguntó. Cada vez que le devolvía las preguntas, ella se sentía más débil. Era como estar delante de uno de los espejos de la casa de los espejos y ver cómo el cuerpo se ensanchaba y era gorda, y después se alargaba y era delgada, y sabía que ese no era exactamente su aspecto, aunque temía de alguna forma quedar atrapada en la imagen distorsionada del espejo y que esa imagen deforme, rara, se convirtiera en ella. Con paso inseguro, la señora del lobo feroz se incorporó, caminó hasta donde había dejado su bolso y extrajo varios manojos de papel. Agarró todas las copias impresas y las hojas de cálculo que había recopilado ese día. La mano le temblaba mientras las sostenía. Miró hacia abajo y de repente se sintió confusa. Las había colocado en perfecto orden antes de salir del estudio. Estaban organizadas y ordenadas por horas y fechas, y detalles como si demostraran por sí mismas algunos puntos. Pero a la señora del lobo feroz le parecía que de alguna manera, como por arte de magia, habían cambiado. Ahora estaban completamente desordenadas, un desorden inconexo y enmarañado que no servía de nada. ¿Qué es todo eso?, preguntó bruscamente el lobo feroz. De nuevo la irritación se había deslizado en su voz. ¿Por qué guardas recortes de periódicos de esos asesinatos? Intentó formular la pregunta sensata, una pregunta que ayudara a aclarar las cosas. Documentación, repuso con rapidez, con tono cortante. Buscar y basar las novelas en hechos reales. Guardar recortes, recordar la técnica que ha funcionado. La miró fijamente. Así que no solo has leído mi nueva novela, sino que además has mirado mi álbum de recortes. Se sintió como si la estuvieran interrogando. No lograba decir sí, de manera que se limitó a asentir con la cabeza. ¿Qué más?, preguntó. Ella negó con la cabeza. ¿Qué más?, preguntó de nuevo. Eso es todo, repuso. Las palabras, al pronunciarlas, le arañaban la garganta. Pero eso no es todo, ¿no es así? Ahora las lágrimas sí que le quemaban los pómulos. Quería rendirse ante la desesperación. He intentado comprobar, gimió.
No hacía falta que dijese lo que había intentado comprobar. ¿Comprobar? ¿Cómo? He llamado a la gente que se ocupaba de este caso. Le pasó un recorte de periódico. El artículo trataba sobre una adolescente que había desaparecido cuando regresaba caminando a casa de la escuela. En el lenguaje periodístico de un periódico de poca fama, describía un terror inconmensurable. En un momento había desaparecido de la tierra y había sido asesinada. El caso era peor que una pesadilla, y la señora del lobo feroz se estremeció levemente cuando su mano rozó la de su marido. Pensó que estaba atrapada entre la esterilidad del artículo periodístico y la verdad completamente terrible de los últimos minutos de la chica desaparecida. La señora del lobo feroz miró a su marido mientras sus ojos recorrían el artículo. Esperaba una explosión de ira, de superioridad moral, aunque no estaba segura de por qué iba a reaccionar de esa manera, o de cualquier otra manera. El lobo feroz echó una ojeada a las páginas y después se encogió de hombros. Se las devolvió a su mujer. ¿Qué te dijo? No mucho. Es un caso abierto, archivado. No espera que haya ningún avance. Eso es lo que hubiera esperado yo. Si me hubieras preguntado, te lo podría haber dicho. Seguramente has hablado con el mismo agente con el que yo hablé hace años, cuando estaba escribiendo el libro. Eso no se le había ocurrido a la señora del lobo feroz. No sé si recuerdas, en mi novela, la chica es de 8º curso, es rubia y proviene de una familia disfuncional. Ahora el lobo hablaba con un tono de maestro de clase de alumnos especialmente tontos. Pero como ves en esta fotografía, la víctima era un poco más grande, morena y forma parte de una familia extendida. La señora del lobo feroz se estremeció. Claro, tenías que haberlo recordado, todo es diferente. El lobo feroz cruzó los brazos. Pensaba que siempre habíamos confiado el uno en el otro, prosiguió. Cuando estuviste enferma, ¿no confiabas que cuidaría de ti? Sí, masculló. Desde el mismísimo día en que nos conocimos, ¿no hemos tenido siempre, no sé, algo especial? Sí, contestó. Parecía que rogaba. Siempre hemos sido compañeros, ¿no es así? ¿Cuál es esa palabra tonta que utilizan los niños hoy en día? ¿Almas gemelas? Eso es, bueno, 2 palabras. Desde el primer momento supiste que estabas en la tierra para mí, y yo supe que estaba en la tierra para ti. De los labios de la señora del lobo feroz brotaban síes pronunciados con suavidad. El lobo feroz sonrió. Entonces no entiendo, añadió. ¿Qué es lo que tanto te preocupa? Las otras, empezó a decir. ¿Cuáles? Antes de que nos casáramos, antes de conocernos. ¿Otras mujeres? No. Entonces, ¿qué otras? Hablaba con suavidad. Las palabras parecían flotar en el aire entre ellos como nubes. Las mujeres en los artículos de los periódicos. ¿Te refieres a los casos reales que utilicé para mis novelas? Sí. ¿Qué pasa con ellos? ¿Las asesinaste? ¿Y después escribiste sobre ellas? El lobo feroz dudó. Señaló el sofá del salón. Movió la mano para que su esposa ocupase su asiento habitual. Ella hizo lo que le indicaba, dejando que las preguntas reverberasen en la casa como un trueno lejano cuyo sonido disminuye entre el mortilleo de la lluvia. Cuando se sentó incómoda, el lobo feroz se dejó caer en el sillón donde normalmente se sentaba por las tardes. Se reclinó como si se relajase, pero miró hacia el techo como buscando orientación. ¿No tiene más sentido leer sobre esos casos y después escribir sobre ellos?, preguntó al final, bajando los ojos para fijarlos en los de ella. La señora del lobo feroz intentaba organizar sus pensamientos. Comparaba las fechas de las muertes con las fechas de publicación, añadiendo el tiempo que tomaba escribirlas, el intervalo entre la corrección y la publicación, todos los factores matemáticos implicados. No entendía por qué las fechas que estaban claramente grabadas en su memoria ahora parecían borrosas e ilegibles. ¿De verdad crees que he matado a alguien? ¿A cualquiera? ¿Crees que ese soy yo? No estaba segura.
Una parte de ella quería decir que sí, pero otra parte que no. Se encontró moviéndose hacia adelante de forma involuntaria, de manera que estaba sentada en el borde del sofá, casi a punto de deslizarse al suelo. Se sentía mal, tenía náuseas, la cabeza le daba vueltas y notaba un dolor inconexo por todo el cuerpo. El corazón le latía con fuerza, lo sentía empujando con furia contra su pecho, y las sienes le palpitaban con un repentino y terrible dolor de cabeza. Tenía sed, la garganta reseca y de repente pensó, si me dice la verdad, ¿tendrá que matarme? Quizá eso sería mejor. Por supuesto que no, repuso. El lobo feroz suavizó la mirada y contempló a su mujer de la misma manera que un niño miraría a un gatito. Su cabeza no paraba, en parte felicitándose y en parte pensando con rapidez nuevos planes. En primer lugar, le parecía que la conversación había ido exactamente de la forma que esperaba. No había sabido cuándo su mujer iba a tropezarse con su realidad, pero sí había sabido que sucedería y en muchas ocasiones solo en su estudio o trepado en alguna atalaya observando a las tres pelirrojas. Imaginaba lo que ella diría y cómo él le respondería, y estaba contento con la forma en que había limitado las mentiras. Creía que era un factor importante. Siempre hay que decir la máxima verdad posible, para que así las mentiras sean bastante menos reconocibles. Pero más allá de su sensación de satisfacción por haberse preparado para ese momento, ya estaba acelerando el siguiente paso. Escribe un capítulo titulado «Mantener el disfraz adecuado», se dijo. La clave para un asesinato perfecto radica en crear el escondite apropiado. No tiene sentido ver un solitario estar aislado, apestando a obsesión al primer policía que llegara olfateando algo. Los mejores asesinos parecían a simple vista ser algo muy diferente. Jamás nadie podría decir sobre él. Parecía que tramaba algo malo. No, sobre el lobo feroz dirían que no tenía ni idea de que era tan especial. Parecía tan normal, pero no lo era. ¿No es así? No teníamos ni idea de que era tan increíble. Eso es lo que dirán sobre mí. Miró a su mujer. Veía todos los problemas y dudas que todavía retumbaban en su interior, como si fueran destellos de luz que brotaban en sus ojos. El lobo feroz alargó el brazo y le tomó la mano. Todavía temblaba. «Creo que he sido demasiado celoso de mi trabajo», declaró. «Demasiado celoso», recalcó. «Me conoces tan bien», continuó mintiendo ligeramente. «Creo que tendría mucho más sentido que estuvieras un poco más involucrada. Sabes tanto sobre literatura y te gustan tanto las palabras, y me conoces tan bien. Tal vez sería una ventaja que me ayudaras un poco. Bueno, tú siempre has sido mi mejor fan. Tal vez con esta novela también podrías ayudarme un poco. Ser una especie de ayudante de producción o mi editora, de hecho». Vio que su mujer levantaba un poco la cabeza. Su ternura tuvo un claro impacto. «Sécate las lágrimas», dijo, mientras alargaba la mano y tomaba un pañuelo desechable de una mesa auxiliar para después secarle los ojos con delicadeza. La señora del lobo feroz asintió con la cabeza. Consiguió responder a su sonrisa con otra propia. «Pero no estoy muy segura de lo que puedo hacer», empezó a decir, pero él movió la mano en el espacio que había entre ellos interrumpiéndola. «Ya se me ocurriría algo», repuso. Se incorporó de su asiento habitual y se sentó a su lado. «Me alegro haber tenido esta plática», prosiguió. «Quiero hacerte sentir mejor y sé que cuando te preocupas tanto no es bueno para tu corazón». Estaba tan... De nuevo dejó la frase inacabada. Asustada, preocupada, inquieta, pensó, «Bueno, pues, tenías todo el derecho a estarlo». Se rió y le dio un apretón de hombros, rodeándola con suavidad con sus brazos, como si fueran un par de preadolescentes en su primer salida al cine. «Es difícil vivir con un escritor», añadió. La cabeza de la señora del lobo feroz subía y bajaba. «Muy bien», dijo el lobo feroz con una sonrisa. «¿Así que me ayudarás a matarlas?».
Pronunció la palabra matar en un tono que implicaba que estaba rodeada de signos de interrogación. Una mentira más, pensó, y después tendremos que ver la tele. La señora del lobo feroz asintió con la cabeza. En la ficción, claro, puntualizó el lobo feroz con una risa feliz.